Buenos días, hoy vamos a seguir con nuestras clases de esta presentación de la psicología y en este caso vamos a trabajar sobre la teoría de la mente que presenta un autor llamado Antonio Damasio. Creo que es un punto muy importante ver cómo hoy la neurobiología, los estudios científicos, los estudios que tienen como eje el cerebro y su funcionamiento, vuelven a replantearse los viejos problemas que de algún modo las clases anteriores habíamos hablado acerca de cuál sea el objeto de estudio de la psicología. Si la mente es estudiable, no solamente la mente, también el yo, la conciencia, qué son los fenómenos cognitivos y qué vínculo puede haber entre la naturaleza humana y esa encarnación que está en el cerebro con todas sus funciones, sus localizaciones, sus lóbulos, toda la actividad neurológica, todo lo que está referido a la sinapsis y lo que ha sido tradicionalmente el estudio psicológico, ¿no? Cómo resolver eso que Freud diría el paralelismo psicofísico. Y es muy valioso, luego de haber introducido la problemática del conductismo, que había eliminado, había barrido, había, entre comillas, exorcizado a la conciencia, a la mente y a todo lo que daría cuenta de algo de ese orden, y que la propia ciencia rescate esos viejos conceptos. Por eso nosotros vamos a trabajar un texto llamado Teoría de la mente de Antonio Damasio, escrito por un autor español llamado Javier Montserrat, y que nos va a plantear esta reformulación que la propia ciencia hace de los viejos problemas de la psicología y cómo podrían ser entendidos, pensados, conceptualizados, y no solamente trabajados desde el experimento, desde el laboratorio, sino también aquello que podría ser un insumo para las tareas psicológicas y más allá de lo que puede ser el mundo de la neurología, de la patología neurológica o las cuestiones fisiológicas, que pueden ser de mucho interés para la psiquiatría en el sentido de la medicación, sino para la psicología misma. Entre otras cosas va a ser interesante, por ejemplo, para Damasio, el concepto de emoción, de sensaciones, y cómo anclar ese vínculo entre lo biológico y lo psíquico, entre lo que tradicionalmente llamamos lo somático, lo cerebral, y el psiquismo, el problema de aquello que no puede entrar dentro del microscopio. Así es que entonces va a ser valioso hacer esa introducción y que nos va a permitir mechar nuestros contenidos lo que después va a ser material del estudio estrictamente psicológico cuando entremos en autores que nos hablen desde la psicología y no desde la neurobiología, por ejemplo. Bueno, así es que este texto sobre Antonio Damasio, lo primero que nos va a destacar es la formación de este autor, ¿no? Desde luego viene desde la ciencia, desde la neurología y desde el estudio experimental, desde el laboratorio y en particular del estudio acerca de las patologías neurológicas. Pero a su vez es un autor con inquietudes antropológicas e incluso diría que en diálogo con las teorías de la conciencia y con la psicología de la cognición. Desde luego que el tema que nos va a interesar a nosotros es la definición de mente. Y Damasio sostiene su postura del modo más radical en el sentido de lo que tradicionalmente es el estudio científico, ¿no? Un estudio que parte de la materia y parte de una concepción evolucionista, tomándose, desde las concepciones, darwinianas de la larga evolución de las especies y desde las estructuras más elementales, en donde un organismo está concebido básicamente como un polo receptor de estímulos y un polo efector de estímulos. Y la aparición, y esto va a ser un concepto muy importante que Javier Montserrat desarrollará sobre la teoría de Damasio, la noción de factores emergentes, o un factor emergente que va dándose en algunas etapas particulares que permitirán dar saltos en esa forma evolutiva. Ese primer salto emergente es el que estableció que entre el estímulo y la respuesta nazca algo que elabora la respuesta. Y luego de un larguísimo proceso, las secuencias que manejaría Damasio son las largas secuencias de millones de años de evolución, que llevaron al establecimiento de animales con el desarrollo de un sistema nervioso central.
donde la respuesta está intermediada por una elaboración que le permite a ese organismo generar la mejor conducta adaptativa, ¿no? En este sentido no estaríamos lejos de las perspectivas conductistas. La novedad es cuando entre ese polo receptor y ese polo emisor, junto al sistema nervioso central, la aparición de un cerebro capaz de generar un proceso emergente, y esta es la novedad, que pueda hacer que ese estímulo se convierta en una sensación. Es decir, la palabra sensación como lo que destaca, lo que releva, lo que establece, lo que puede ser la inscripción en algo que no es solamente biológico, sino justamente aquello que es la mente. Pero para que esa sensación pueda establecerse como tal, Javier Montserrat incorpora un concepto que viene del filósofo Javier Zubiri, que es el concepto de sentisciencia. Esa sensación es sentida por, y esa sentida por supone ya un sujeto psíquico. No solamente es un estímulo que viajará como impulso nervioso, llegará al cerebro, sino que hará como un salto cualitativo sobre pautas neuronales, dice Damasio. Sucede una novedad, que es un salto cualitativo, que se registra en un nuevo orden, que es el orden de la mente. Y la mente tiene como primer eslabón la sensación. Es decir, ese estímulo que sucede como impulso nervioso se convierte en algún lugar, digamos, un lugar que es físico pero no físico finalmente, que es la mente, y es sentido por. Ahora bien, esta sensación, de un lado de sensación en la medida en que es sentida por, además compone un elemento de cualidad que Damasio lo llama imagen. La mente está compuesta por imágenes. Las imágenes son sensaciones sentidas por y que tienen una cualidad determinada. Supongamos una frecuencia sonora que viaje, digamos, en una onda 440. En la mente se produce lo que musicalmente o tonalmente se llama como la. O supongamos que en el aspecto perceptivo o visual, una onda determinada establece una frecuencia que es, digamos, captada por la mente, por ejemplo, como el rojo o cualquier otro color. Ese sonido determinado, ese color determinado, ya es una qualia, dice él. Ya no es solo una pauta neuronal, es decir, un impulso que se mediría cuantitativamente. Es además una cualidad. Ahora, esa cualidad además es sentida por alguien, siente el rojo, siente el la. Ese que siente es lo que empieza a dar lugar a la posibilidad de que se consiga una mente. Aquí es donde Javier Montserrat incorpora esa noción tan particular de sujeto psíquico. Algo así como una especie de principio metafísico que incluso dentro de la materia es capaz de sostener, de soportar lo que después va a ser la mente. Entonces Damasio va a suponer eso, ¿no? La mente es un sistema de imágenes que son las recepciones vía sensación de las pautas neurales, de los impulsos nerviosos, y que luego, digamos así, son traducidos ahora a la mente y capturados como tal, como eventos mentales, como fenómenos mentales. Y agrega Damasio, la posibilidad de manipular esas imágenes es lo que llamaríamos habitualmente como pensamiento. Entonces, poder manipular, poder memorizar, recordar, planificar, son ya actividades de la mente. Tienen su soporte en lo neurológico, pero son procesos cognitivos. Entonces a Damasio le va a interesar en particular, basándose en esta escala de evolución biológica, los saltos, las emergencias, ¿no? La propia vida ha sido un fenómeno emergente de un orden químico inorgánico. Al orgánico se dio un salto emergente. La aparición de los sistemas nerviosos centrales son ya saltos también, procesos emergentes. Y que aparezca en esos fenómenos de los sistemas nerviosos centrales que interrumpen el estímulo y la respuesta, la mente, es otra gran novedad. En esto también Damasio distingue entre tener mente y la posibilidad de una conciencia
de una inteligencia. La inteligencia puede ser, dice Damasio, sin mente. Es decir, si la inteligencia es la selección de un estímulo adecuado para la adaptación, puede esto suceder sin que la mente interfiera allí, ¿no? Podemos pensar en algunos organismos, microorganismos, que son capaces de generar una respuesta adaptativa, ¿no? Es decir, inteligente, porque redunda en la posibilidad de supervivencia y de evitar, digamos, cuestiones que atenten contra su integridad. Ahora bien, la conciencia es que pueda sentirse ese estímulo como propio, ¿no? De allí entonces que el fenómeno de la conciencia sería un fenómeno ya efectivamente mental. ¿Y qué es lo que se puede estudiar de eso? Este es el gran tema, ¿no? ¿Se puede efectivamente poner la conciencia en el microscopio? Este tema que Watson lo decide claramente, ¿no? Lo decide radicalmente. Si no se puede observar, no es objeto de estudio científico. Damasio en realidad da lugar a la mente estudiada a partir de entender los saltos que se dan cualitativos de los fenómenos biológicos, neurológicos, físico-químicos. Y él rastrea, y estos son, digamos, sus trabajos de laboratorio, lo que se llamaría como marcador somático. ¿Qué sería aquello que sucede en la biología que después sucede en la mente? Entonces, retomando esa expresión de Freud, ¿no? El paralelismo psicofísico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la neurona, de la sinapsis y todo lo que pueda ofrecer ese campo, y que en paralelo estaría sucediendo en ese otro ámbito, en ese otro espacio, entre comillas, un espacio que llamaríamos hoy quizá virtual, que es el propio de la mente? Y en esto Damasio trata de hacer hincapié, ¿no? Tratando de entender este salto. En ese eslabón es donde aparece quizá el único concepto que incorpora Montserrat sobre lo que propone Damasio, que es esta noción que hicimos mención hace un ratito, que era la noción de sujeto psíquico. Si no hay dentro de la biología, digamos así, humana o incluso de algunos otros animales, porque Damasio no niega la posibilidad de que haya también mente en animales, es decir, seres capaces no solamente de tener sistema nervioso central y tener acciones inteligentes, sino además sentir esas acciones como propias, apropiarse de ellas. Bueno, esta apropiación se debería a la posibilidad de un sujeto psíquico. Desde luego que en el orden animal esto tendría variaciones inferiores a la propia mente humana. A qué tipo de sensaciones son sentidas y qué tipo de pensamiento puede suceder. Para poner un ejemplo que ya es de una extrema complejidad. Pero si un gato, por ejemplo, se enfrenta a un espejo, el gato está mirando a otro gato, no se mira a sí mismo, ¿no? Ahora bien, en los monos y en su desarrollo, su evolución mental, cuando se observan, ¿no? Y se han hecho estudios con chimpancés, por ejemplo, ¿no? Observándose frente al espejo, se advierte que poco a poco reconoce que esos movimientos que él ve en el reflejo los puede manipular, es decir, que de alguna manera los reconoce como propios. De hecho, creo que han llegado a enseñarles a afeitarse a los monos. Es una actividad extremadamente compleja si lo pensamos en ese orden de la imagen y la imagen como imagen propia, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, a los monos les han enseñado, por ejemplo, a dibujar o pintar, ¿no? Tendrían esa capacidad. Ahora, ¿qué le faltaría a esa mente, digamos, de un primate que sí estaría en el hombre? La posibilidad de pensar, planificar, por ejemplo, esa pintura, y una vez terminada, mirarla y contemplarla y advertir si está logrado o no eso, ¿no? Esas novedades, esos saltos cualitativos, esos procesos emergentes que en el humano están enlazando todo un procesamiento psicológico que en otros animales no estaría. De allí entonces que Damasio proponga, y es parte del desarrollo de Montserrat en este texto, la noción de primero una conciencia central, una conciencia del aquí y ahora, una conciencia de la sensación puntual, a un proceso de conciencia ampliada que capture además la recurrencia de las sensaciones y el hilado de las sensaciones, ¿no? Dándole un pasado, un presente y futuro a esa conciencia. Y a su vez esto va a estar vinculado con la gestación del yo.
esta palabra yo, que ahí en el texto a veces está homologada a la palabra ser, por eso él habla de un proto-ser en un comienzo, es decir, de una especie de proto-yo, incipiente, una suerte de identidad propia, que se entiende como una suerte de biografía que se va tejiendo. Ese yo va entendiendo que todas esas sensaciones le pertenecen en el transcurso de un tiempo, y que esto es posible gracias a un gran proceso psíquico que es la memoria. La memoria va hilvanando esas sensaciones y alguien las va sintiendo como propias. Ese que las siente como propias, que nació de un sujeto psíquico, que como fenómeno de dar cuenta de sí supone conciencia, pero el hilvanarlas como procesos propios supone ya la noción de yo. Ese yo finalmente es el que planifica, ese yo es el que piensa, ese yo es el que puede plantear los procesos cognitivos superiores, ¿no? Y desde luego que ese yo es el que, por ejemplo, se apodera del lenguaje, desarrolla el lenguaje para, bueno, desarrollar los múltiples factores que el lenguaje puede generar en la condición humana. Es interesante este texto de Montserrat porque trata de organizar y sistematizar lo que propone Damasio. Es muy interesante el hilado que da, y también cierta distancia, cierta objeción a que faltarían ciertos puntos que en Damasio están como supuestos o que deben hilvanarse mejor, ¿no? Y hace algunas puntuaciones Montserrat que son interesantes para ver. Desde luego que es un texto que desarrolla hasta un cierto momento la obra de Damasio, de mediados de los años 90, y desde luego que los invito a que puedan acercarse a otros materiales de Damasio. Especialmente hay una charla TED muy interesante que es muy afín a los temas que están desarrollados en este texto que nosotros estudiamos, y que él explica con algún otro detalle, con algún caso clínico y con algún estudio de laboratorio, estos mismos fenómenos, puntualizando el problema de la conciencia. Bueno, espero que les haya servido este material como para introducirnos y desarrollar algunos puntos de ese material, y seguramente con la lectura le será fecundo para su estudio. Bueno, buenos días.